Bueno, pues estamos hoy con Emilio Tuñón. Gracias por acogernos en tu estudio. Y vamos a tratar algunos temas que están presentes en tu práctica, tanto en la etapa de Masía más Tuñón como ahora como Emilio Tuñón Arquitectos. Si te parece, podemos empezar por el asunto del método o el modelo conversacional, que es un tema que llevas defendiendo desde el principio, y si nos pudieras explicar brevemente en qué consiste. Bueno, esto viene un poco del pensamiento pragmatista de Richard Rorty, ¿no? O sea, en su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, él habla de cómo el conocimiento se produce a través de una conversación ininterrumpida de distintos actores, ¿no? Yo creo que esa forma de conocer que nosotros tomamos del pragmatismo de Richard Rorty, la aplicamos también a la arquitectura, entendiendo que la arquitectura se produce siempre a través de esa conversación entre distintas personas. Claro, esto tiene que ver también con que Luis y yo éramos dos, ¿no? Entonces hacíamos muchos viajes en coche, entonces casi todos los proyectos se hacían a través de esos tiempos que realmente estábamos metidos en una cápsula del silencio anecoica, ¿no? Que es el coche, el automóvil, en la cual entre grandes silencios había grandes conversaciones, ¿no? Los proyectos se producían de esa manera, ¿no? Es curioso porque eso también tiene que ver con algo que siempre hemos dicho, y es que dos personas, digamos, que piensen exactamente lo mismo, pero que tengan diferente lenguaje, es imposible que se comuniquen, pero sin embargo dos personas que piensen diferente, como nos ocurría a menudo a Luis y a mí, pero participen de un mismo lenguaje, de una misma forma de aproximarse a la realidad, se puede producir la conversación, ¿no? Y esto, claro, tiene que ver con la construcción de ese lenguaje común que viene un poco Escuela de Madrid, estudio de Rafael Moneo, ¿no? Y participación en proyectos de intervención en el patrimonio, ¿no? Yo creo que esas tres cosas acaban condicionando o acaban construyendo un lenguaje común que nos permite habilitar, digamos, una estrategia productiva en la oficina, pero que se hace extensivo luego a los escritos, ¿no? Que empezamos a escribir, y de broma a nosotros nos gustaba que uno empezara a leer un escrito y el otro lo continuara y luego el otro lo cogiera, ¿no? Y se produjera una especie de conversación a través de lo que íbamos escribiendo, ¿no? Y luego en la docencia es 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, como nosotros nos empeñamos en la escuela desde el primer momento que teníamos que dar clase juntos, porque eso nos permitía, aparte de algunas cuestiones más pragmáticas o más prácticas, de tener posibilidades de que si uno faltaba por seguir en una obra, el otro le suplía, pero también nos permitía que la docencia se produjera a través de esa conversación, que ahora la llevamos radicalmente porque nuestra unidad docente lo que acaba siendo es una conversación entre los 5 profesores que somos y los 100 alumnos que tenemos, ¿no? Sí, la verdad es que has adelantado algunos temas que te iba a plantear a este respecto, porque precisamente en el croquis, creo, en una entrevista, hablabais de que precisamente la necesidad de establecer territorios comunes entre Luis y tú, encontrar, digamos, el consenso a la hora de abordar los proyectos, era también o marcaba esa necesidad de establecer una conversación. Sí, o sea, yo creo que nosotros entendemos la arquitectura a través de estas estrategias productivas, pero que siempre tienen que ver con la gestión, digamos, de acuerdos de los distintos actantes, ¿no? O sea, siempre todas las personas que están participando, todas las instituciones que están participando, todos los objetos que están en la conversación tienen que acabar llegando a acuerdos, ¿no? Y yo creo que la arquitectura lo más interesante es que se produce en el marco de esos acuerdos, ¿no? Cuando en el fondo el arquitecto acaba siendo un gran gestor de acuerdos, ¿no? Y en ese sentido yo recomendaría a muchos de los estudiantes y a muchos de los arquitectos que leyeran el libro este de Rosenberg sobre la comunicación no violenta, ¿no? Que es en el fondo una forma de trabajar con la realidad a través de la búsqueda de los acuerdos en vez de los desacuerdos. Y a la hora de desarrollar, de gestar y desarrollar los proyectos, este modelo conversacional también empieza con algún tipo de establecimiento de unas reglas del juego, de unos elementos primarios, de unas normas que después van a flexibilizarse y después van a poder ser transformadas por
por los distintos agentes que van participando? O... Sí, eso, hombre, eso tiene que ver, o sea, en realidad hay algo de eso y algo que no lo es así. Nosotros entendemos que siempre las personas acaban aprendiendo a hablar hablando, ¿no? O sea, acaban aprendiendo a andar andando, pero en el lenguaje es importante. El lenguaje en un niño es muy difícil imponérselo. Es una cosa que él va absorbiéndolo poco a poco, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos mucho, y siempre hemos creído mucho en el tiempo como material de construcción, ¿no? El tiempo es un elemento importante porque produce la capacidad de ir asimilando todas esas cuestiones formales, sintácticas, constructivas, ¿no? Que tiene que ver con la producción de la arquitectura, ¿no? Y que se produce de una manera lenta, tanto en el aprendizaje de la gente de la oficina, que nosotros nunca hemos querido este tipo de personas que vienen y están 3 meses, ¿no? Que están ya tan actual, ¿no? Los currículum construidos a partir de ir por 5 o 6 estudios y están unos cuantos meses, sino que nos interesan más las personas que se tiran un largo tiempo, un periodo de un cierto tamaño, ¿no? Una cierta elongación, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años, para que eso en el fondo vaya produciendo, vaya incorporándose las personas en esa conversación de una manera natural. Pero lo mismo con las obras, ¿no? Pensemos que el Águila tardamos 10 años y Colecciones Reales llevamos 15 años, ¿no? En el fondo hay un tiempo como de maduración, de que la conversación se produce, ¿no? Yo creo que es muy feo cuando uno se sienta delante de otro y dice vamos a hablar, ¿no? O sea, porque aceleras mucho el proceso, ¿no? Es más interesante cuando uno realmente está con otra persona, poco a poco la va apreciando, va entendiendo ciertos aspectos de su personalidad, no quiero ofender en este asunto, quiero entrar en esto, y se va produciendo la conversación de una manera más natural y respetuosa. Ese es el modo de conversacional que nos interesa a nosotros en relación a la producción de arquitectura. Una conversación respetuosa, que mide los tiempos, que mide las distancias, que mide los espacios, que mide, digamos, las personalidades de cada contexto, las personalidades de cada constructora, de cada cliente, ¿no? Y que va haciendo un trabajo lento, ¿no? Nosotros, en este mundo acelerado, cada vez estamos más convencidos que la tranquilidad de ir haciendo las cosas con cuidado y con tiempo y dedicándole las horas que haga falta es más interesante que no esta hiperaceleración en la que nos hemos visto inmersos en los últimos años en el mundo de la arquitectura, ¿no? Otra cuestión que me parecía que se podía resaltar en vuestra práctica ahora es una especie de recurso a la dialéctica de opuestos, ¿no? Establecer siempre tensión entre conceptos que, no sé, pues habéis comentado muchas veces, ¿no? Igualdad y diversidad, azar y repetición, sistema, subjetividad, etcétera, ¿no? Y yo me he preguntado cómo se inserta esto realmente en la práctica, ¿no? ¿Es algo que realmente os habéis propuesto en algún momento o se parte en algunos proyectos precisamente de esa dualidad, o es algo que simplemente a lo largo del tiempo, según se van asentando los proyectos, os habéis ido dando cuenta? Sí, no sé, nosotros, ya digo, con estas cosas las hemos hablado tanto, hemos estado tanto tiempo conversando sobre estas cosas, que lo cual es muy divertido y me deja un gratísimo recuerdo de Luis, y me hubiera gustado grabar todas esas conversaciones que teníamos. En realidad es una cosa que se va produciendo en el tiempo, ¿no? Yo creo que a Luis y a mí nos inquietaba mucho esa arquitectura moderna, digamos, del siglo XX, en la cual todo se jugaba por opuestos desde el punto de vista formal, es decir, elemento horizontal, ¿no? Fachada blanca en un lado, negra en el otro, ¿no? Eso nos parecía que era un poco separativo, ¿no? Un poco, digamos, como que trataba de sacar virtud de algo que es un poco dramático, ¿no? Que es un poco exagerado, ¿no? Nosotros nos parecía que en el fondo la arquitectura se tenía que producir más como la arquitectura tradicional, con las continuidades, ¿no? O sea, nosotros entendemos la ciudad como un conjunto de continuidades. Es cierto que se producen discontinuidades, ¿no? Eso es lo más hermoso. Dice, yo me interesa la continuidad, pero soy consciente que siempre se produce la discontinuidad. Quizás este fuera el punto de arranque de nuestro trabajo, o sea, continuidad, discontinuidad en la traza de los cascos históricos de España, ¿no? Es decir, a pesar de que nuestras tesis también investigaban en esto mismo en distintos sitios del mundo, ¿no? Pero, digamos, en España la idea de la continuidad y la idea de discontinuidad en los cascos históricos, ¿no? Se trata de hacer cosas continuas, pero siempre hay una discontinuidad. Y de ahí saltamos al concepto de igualdad y diversidad. Claro, el concepto de igualdad y diversidad era más abstracto que el de continuidad y discontinuidad. El de igualdad y diversidad tenía que ver
con una cosa tan tonta como es el origen, digamos, de la democracia. Vosotros sois muy jóvenes, pero claro, después de haber pasado la época de Franco, de la dictadura, hay un momento en que llega la democracia, ¿no? Y de repente dicen, es que es verdad, es que somos iguales, todos somos iguales, pero lo hermoso es que siendo iguales, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades, con las mismas, a la vez tenemos que ser capaces de aceptar las diferencias que tenemos cada uno, ¿no? Diferencias de raza, diferencias de género, diferencias de opción sexual, diferencias económicas, diferencias de altura. Y esas cosas, dice, qué hermosa la democracia, que en el fondo toma como punto de partida esa idea de la igualdad y la diversidad. Esto se podría, y la pregunta que nos hacemos es, con esta idea de continuidad y discontinuidad, o igualdad y diversidad, ¿se podría hacer arquitectura? Claro, nosotros éramos muy fans y seguimos siéndolo, de esa arquitectura que habla de la igualdad y la diversidad, como la Mezquita de Córdoba, por decir alguno en España, pero sobre todo pues el Hospital de Le Corbusier, ¿no? El Economist de los Allison y Peter Smithson, o el Orfanato de Alto Mamey, que para nosotros era la obra, digamos, que cataliza en el fondo, en cierto sentido, nuestro trabajo en un primer momento, ¿no? Claro, todo ese mundo de esa arquitectura que jugaba con elementos que eran iguales y a su vez diferentes, nos interesó mucho y dijimos, aquí hay un campo de trabajo. Aquí hay un campo de trabajo que puede ser abstracto, que puede, digamos, establecer una discusión abstracta. Las cosas pueden ser iguales y diferentes, constructivamente, dispositivamente, espacialmente, socialmente, pero a su vez eso entra como un elemento que no es una cuestión formal, sino es una cuestión capaz de generar una discusión, una conversación en torno a la arquitectura y la vida. Pues precisamente dentro de este establecimiento de opuestos, no por resaltar únicamente el contraste, sino precisamente por incluirlos en situaciones, en la misma situación, ¿no? Pues se me ocurría plantear algunas oposiciones de este tipo, algunas dualidades en relación a algunos proyectos concretos. Por ejemplo, en la posición contexto-autonomía, ¿no? En relación con el contexto-autonomía de la arquitectura, que también habéis hablado en muchas ocasiones. Yo pensaba, por ejemplo, en el Mossack. El Mossack, que es un edificio que en su planta claramente se aprecia que responde a una lógica en cierta medida interna, abstracta, pero que después realmente, al pasar a convertirse a edificio, adquiere otra serie de cualidades, y esto es algo que me interesaba también, porque a veces partís de sistemas abstractos, autónomos, pero después vais incluyendo factores de la disciplina, vais incluyendo la importancia del espacio, la escala, etcétera, ¿no? Y en el Mossack me llama la atención porque empieza en un edificio que, si lo ves en planta, puede parecer que va a ser plano, sin embargo después tiene diferentes alturas, adquiere escalas distintas, aparentemente se expande con una mesa de aceite, pero después genera una concavidad para producir una plaza, etcétera. No sé si realmente en el origen había esa cualidad autónoma y después el contexto se fue haciendo el edificio. Nosotros trabajamos mucho en restauración al principio, ¿no? En restauración de patrimonio, en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces, a mí particularmente me interesaba el tema de la restauración como cuestión pura, no como cuestión más social, más cultural, sino había una cosa que era cómo se conserva este elemento constructivo que se está degradando, ¿no? Que tiene unas patologías, ¿no? Y por eso me metí 2 o 3 años a trabajar en este asunto, ¿no? Porque me parecía una cosa muy conceptual, pero cuando me metí en eso descubrí una cosa tremendamente interesante, que es todo el mundo de la restauración, del restauro, que se lleva hablando desde después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se lleva hablando de eso muchísimo, ¿no? Bueno, digamos que tenemos que ir al Viollet-le-Duc antes, pero bueno, después de las guerras cuando se produce toda la teoría del restauro, que quizás más me interesa, ¿no? Y ahí, claro, enseguida te das cuenta que el restauro enseguida entra en este problema de la autonomía o el contexto, ¿no? De la objeto, ¿no? Y aquello que es contextual, ¿no? En el fondo, de aquello que se establece como algo autónomo o algo que depende de lo que existe, ¿no? Y te das cuenta que a lo largo de la historia todos los arquitectos han trabajado siempre oscilando en esa oscilación permanente entre autonomía y contexto, que es tan hermosa, ¿no? En el fondo,
se produce o se disuelven un poco los límites, digamos, de la objetualidad autónoma que tiene aquello que has proyectado, ¿no? Claro, el Musac se enlaza totalmente en una tradición que es Mezquita de Córdoba, Pabellón de Bruselas de Corrales y Moctezuma, Musac, ¿no? En el fondo es una hilazón de 3 proyectos en la historia de la arquitectura española que yo creo que están muy relacionados, o por lo menos nosotros lo vemos así, ¿no? Y el Musac precisamente jugaba con esa cuestión, es decir, ¿cómo somos capaces de establecer un sistema autónomo que es geométrico y que incluso hace una broma con la historia porque se refiere a los mosaicos romanos de cuadrados y rombos de la tradición romana que venía de la Legio Séptima de León, que hay una broma como histórica, como un looping histórico. ¿Estaba en el origen? Sí, o sea, hace referencia a la Legio Séptima con los cuadrados y los rombos del pavimento del suelo, ¿no? O sea, eso estaba pensado así. Sí, eso es lo que es divertido. Bueno, este proyecto se produjo en un viaje que hicimos precisamente, habíamos ganado un concurso allí en Italia, en una ciudad que se llamaba, en el norte de Italia, no me acuerdo, pero luego no salió. Y en el viaje que hicimos, Luis Moreno y yo, en tren, íbamos dibujando el Musac, íbamos hablando de los mosaicos romanos. Estos mosaicos son cuadrados y rombos, qué bonitos, y nos dimos cuenta que eso era un sistema que permitía trabajar con una estructura que fuera independiente de su perímetro y que permitía establecer relaciones locales. Es decir, tú cada vez que había un cuadrado sabías los rombos y los cuadrados que había alrededor de él, pero no sabías cuál era el perímetro del conjunto, que es algo que le pasa al pabellón de Bruselas, de Corrales y Moctezuma. En realidad se montó 2 veces con 2 formas diferentes porque el sistema lo permitía y seguía siendo el mismo pabellón con independencia del perímetro, ¿no? Que es la teoría de los campos, ¿no? Aquello que tú estableces una relación, o sea, tú tienes un sistema que tiene una relación de comportamiento patrón elemento a elemento, ¿no? Que eso te da las relaciones entre los elementos, pero no te da el perímetro, ¿no? Como las bandadas de pájaros, ¿no? O sea, no sabes cuál es en realidad el perímetro, pero tan bandada de pájaros es una bandada de pájaros de 5 o 6 pájaros que una de 2000. Porque el concepto bandada es aquella que establece unas relaciones entre la distancia de las alas, la envergadura del pájaro, la velocidad y el rozamiento del viento, ¿no? Y eso es bonito porque tú te pones, sueltas 10 pájaros y es la misma bandada, o es el mismo concepto bandada que 2000 pájaros que se mueven, que pueden ser. Y la forma del perímetro es independiente de las relaciones locales. Las relaciones locales te permiten dar las relaciones entre los elementos, pero el perímetro puede ser cualquiera. Y eso es lo que a nosotros nos hacía gracia el Musac. Pero haciéndolo así, a nosotros nos hizo mucha gracia porque un profesor de la escuela, Antón Capitel, viendo con él el Musac, nos dijo, bueno, es que aquí esto es muy interesante porque nadie ha hablado precisamente de la integración urbanística de este proyecto. Dice, porque lo más importante es las relaciones que establece este elemento o esta construcción con las casas que hay alrededor, los espacios, las plazoletas, los ensanchamientos de las calles, que es tremendamente urbano y tremendamente contextual, pero en realidad nosotros no lo habíamos pensado así. Es cierto, lo habíamos pensado como una referencia histórica a esa broma histórica del mosaico, como un sistema de campo, ¿no? Con las condiciones de campo y como una estructura, digamos, que seguía en la tradición de elementos de repetición iguales y diferentes que permitía establecer formas complejas, que a su vez le habíamos dado una resolución de perímetro. Esa resolución de perímetro, de repente alguien llega y dice, oye, qué curioso, porque este edificio, que es totalmente autónomo, tiene un cierto valor contextual, ¿no? Pues es que es curioso. Sí, de hecho, quizás en esa libertad de perímetro es donde a lo mejor os encontrasteis cómodos para precisamente adecuarlo a cada una de las circunstancias, ¿no? Eso es una curiosidad que... Y de hecho, un poco por donde iba yo también es... por ejemplo, lo que dice Luis Díaz Mauriño en el 2G, en un momento que es que cuando se percibe el edificio, cuando se está allí, todo este sistema abstracto, autónomo, no se capta como algo esquemático, es decir, que no se capta a la primera y por tanto no resulta esquemático, sino que se aprecia con cierta naturalidad dentro de la propia experiencia del edificio, de la escala, del espacio, etcétera, ¿no? Y yo personalmente, a mí me pasó, yo cuando fui la primera vez no había visto la planta y cuando tiempo después descubrí la planta no hubiera adivinado que era de ese edificio, precisamente porque se produce esa especie de disolución del espacio y de tal, que desdibuja un poco como el diagrama un poco más esquemático que uno podría pensar. Esto es lo que nosotros llamamos
esconder las ideas, ¿no? O sea, nosotros siempre decíamos eso, lo contaba muy bien Luis, era muy bonito porque en realidad decía que claro, tú tienes tus ideas y haces los proyectos a partir de las ideas y los arquitectos trabajamos con esas ideas a través de conversaciones, mecanismos constructivos, pero en el fondo, diagramas, etcétera. Pero hay un momento en el cual tú impones eso a una sociedad que no tiene por qué sufrir tus ideas en primera persona, ¿no? Y en el fondo era más hermoso que la gente lo disfrutara disolviendo la autoría, disolviendo las propias ideas, ¿no? Y eso se hace a través de una confrontación con la realidad por medio de la construcción, quizás por medio de la naturalidad de los elementos. Yo creo que eso a nosotros siempre nos ha parecido muy importante, ¿no? Entiendo que hay arquitectos que lo que les gusta es esta cosa de que entres, te encuentres incómodo, que produzca sensaciones. A nosotros nos interesa más esa arquitectura que a través de la construcción te produce una cierta tranquilidad, como que todo debería estar así y ser así. Eso se consigue con el tiempo y con un cierto grado de humildad a la hora de encontrarte con el proyecto, porque acabas tratando de disolver aquello que en el fondo era más tuyo, que eran tus propias ideas. Pero claro, en ese movimiento, ¿no?, es que se produce ideas a cosas y de cosas a ideas, ¿no?, que es la arquitectura, esa oscilación permanente de ideas a cosas, cosas a ideas, ¿no?, que siempre nos gustaba a nosotros definir la arquitectura como la producción de la arquitectura como una oscilación permanente entre ideas y cosas. En esa oscilación lo más interesante es que vas borrando poco a poco la presencia de tus ideas sobre los demás, ¿no?, para acabar construyendo cosas que la gente las entiende de una forma muy natural. Pero si tú quieres meterte en ellas, puedes acabar encontrando otras cuestiones, ¿no?, que es lo que yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante porque todo este asunto de diluir las ideas en las cosas, por decirlo de alguna manera, me recuerda que en algún momento uno podría tener la tentación ante edificios como el Mossack, por ejemplo, ¿no?, que tiene, o otros, ¿no?, que tienen como esquemas diagramáticos iniciales, abstractos muy claros, muy autónomos en cierta medida. Uno podría asociarlo también a otro tipo de arquitectura, por ejemplo, arquitectos holandeses, pues desde Polas hasta Big, que parten de esquemas, también tienen cierta relación con el juego, y parten de esquemas flexibles y elementos a priorísticos, pero sin embargo, al materializarlo, son muy literales a veces, ¿no?, y no incorporan suficientes aspectos quizás más disciplinares o más variados o más abarcantes, y al final a veces en vez de diluirse la idea en las cosas, lo que hace es que las cosas se convierten en ideas muy esquemáticas, ¿no?, extremadamente literales. Bueno, yo creo que son formas y tiempos diferentes, ¿no? Yo no voy a entrar en consideración sobre estas cuestiones. No es por valorar, ¿eh? No, sí es interesante porque nosotros hemos pensado sobre esto. Efectivamente, nosotros hemos visto que muchas veces en el norte digamos, de Europa, se produce una arquitectura que es efectivamente muy literalmente diagramática, ¿no? Es decir, se hace un diagrama, incluso con ciertas bromas como hace Big, o con ciertos... Y luego se trata de que no se pierda en ningún momento la intensidad de esa idea, ¿no? Bueno, a mí me parece que es interesante, que es una forma de entenderlo, que produce, digamos, unas arquitecturas más rápidas, como de un consumo más rápido también, de una asimilación más rápida. Muchas veces más caducas, ¿no? No todas, porque yo creo que sigue habiendo obras maestras de todos estos arquitectos, pero a veces hay obras que las ves a cabo de 2 años y digo, sí, esto era demasiado literal, ¿no? Esto era demasiado... No les da tiempo de comparar. Para nosotros esa cuestión de la no literalidad es casi una cuestión ideológica, ¿no? O sea, eso produce que en el fondo sean menos comunicativas a veces, ¿no? Porque la literalidad, vivimos en un mundo en el cual uno tiene tiempo solamente para un eslogan, ¿no? A nosotros, sin embargo, no nos gusta la literatura de eslogans, nos gusta la literatura del libro, de papel, de leer. Entendemos el mundo digital, entendemos que es muy cómodo tener una tablet y estar en la playa leyendo una tabla, pero todavía seguimos valorando el libro pesado, que te sientas y que pasan las hojas y que cada hoja es algo que tiene un material, que lo ha pensado alguien, ¿no? Y que no tiene que ver con esos eslogans, ¿no? Entonces yo diría que muchas arquitecturas es arquitectura de eslogan, muy rápida de entender, muy comunicable, muy asumible en una sociedad en la cual las ideas quieren ser muy rápidas, y a nosotros nos interesa una arquitectura más lenta, más diluida las ideas, más
que establece más relaciones o más vínculos con la historia, ¿no? Porque en el fondo de lo que estamos hablando, de la gran diferencia es que, digamos, hay una parte de Europa que está ya negando totalmente la historia y hay otra parte de Europa, quizás más mediterránea, que seguimos todavía pensando que las ideas, el tiempo, la materialidad, digamos, el desarrollo, la continuidad, son valores que están desde el origen de nuestra cultura y que, bueno, a nosotros nos interesan defenderlos, ¿no? Por lo menos como alteridad, ¿no?, del pensamiento único. Otras casualidades que se me ocurría, me parece que es distinguible de manera más o menos relativamente fácil en determinados proyectos el que se ha partido de, dentro de eso que llamamos los elementos primarios, ¿no?, se ha partido de un elemento primario que tiene que ver a lo mejor con un tipo más formal, como puede ser, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lalín o centros de convenciones, etc. Y aquellos otros que están basados en tipos de otra consideración, ¿no? Constructivos o estructurales o espaciales, o pues, desde las cabañas del Museo de la Vega hasta la fachada, esa especie de estoa de colecciones reales y de otros proyectos después. Entonces, no sé si este tipo de condiciones forma parte importante de esa gestación de los proyectos, si hay un momento en el que eso cobra importancia de repente, cuál va a ser ese motivo o ese... Sí. En realidad, claro, nosotros siempre decíamos una cosa que era graciosa, decía Luis también, era que en realidad nos interesan aquellas ideas de arquitectura que son independientes de su forma, ¿no? Es como, eso tiene que ver con el ensayo, con el pensamiento ensayístico, ¿no? O sea, que en el fondo la forma del ensayo condiciona mucho las ideas, pero a su vez se produce la paradoja de que es independiente, ¿no? Eso es, la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Y en la arquitectura nos parece que hay algo que debería ser así. La arquitectura tiene forma, acaba teniendo forma, y en el fondo muchas de las arquitecturas que nos gustan a todos son arquitecturas formalistas. No lo digo en el sentido peyorativo que se utiliza muchas veces en los medios académicos, sino formalistas en el sentido de que asumen que la forma es parte importante del proceso o del resultado de la arquitectura, ¿no? Pero toda arquitectura, sea formalista o no lo sea, en el fondo necesita una forma porque es un soporte. Al final los arquitectos acabamos siendo nos dedicamos como a gestionar soportes. A veces, muchas veces eso, porque en la docencia nos gusta analizar cómo los soportes cambian la arquitectura, ¿no? O sea, los soportes que utilizamos ahora, muy pequeños en formato y muy digitales en presentación, acaban llevando a un tipo de arquitectura, o acaban transformando un poco la forma de entender la arquitectura. Los formatos de los concursos acaban llevando a veces a cosas muy disparatadas, ¿no? O los formatos, ¿no? En el fondo, hacer arquitectura o construir una arquitectura es formatear el espacio, formatear los sitios donde se van a desarrollar las actividades de las personas. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesaba esa arquitectura cuyo contenido era independiente de la forma, aun cuando el medio por el que se transmitía era la forma. Y esa es un poco la arquitectura a la que nos hemos dedicado. Lo que pasa es que en ciertas situaciones de contexto, en ciertas situaciones urbanas, en ciertas situaciones de comunicación, de necesidad de comunicar, hemos entendido que hacía falta, con formatos más nítidos, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver con una imposición de una forma como una capacidad de comunicabilidad, ¿no? A través de la nitidez. Nosotros siempre hay arquitecturas, yo creo que no existen arquitecturas sin forma, pero sí hay arquitecturas más difusas. En cierto sentido no reconoces cuál es su forma, ¿no? Hay, sin embargo, arquitecturas que son más nítidas, acabas reconociendo más rápidamente el contenedor o el formato, ¿no? Entonces, en algunos momentos hemos pensado que era interesante esto, ¿no? Luego nos hemos visto que quizás es un campo donde nos manejamos peor, ¿eh? O sea, nos parece que nos gusta más esa arquitectura que se produce de continuidades, de elementos de igualdades y diversidades, ¿no? Que tiene una cierta complejidad conceptual que se produce a través del tiempo también y de la conversación. Pero también en algunos momentos hemos ensayado, por ejemplo, el CICC, me parece que era al que te referías, que en el fondo
en el fondo era una jugada de comunicabilidad. Es decir, nosotros cuando hicimos el CICCM ya no tiene ningún sentido ahora, y creo que sería, si alguien me pagara todo el dinero del mundo por hacer el CICCM, no lo haría ahora mismo, pero no lo haría porque las cosas han cambiado, ¿no? Porque en realidad en aquel momento la recalificación de los terrenos del Real Madrid había llevado a la construcción de las 4 grandes torres, edificios que ahora me pueden interesar más o menos, pero bueno, que ahí están, ¿no? Y que en el fondo no construye un escenario urbano. Yo no entro si me gusta la arquitectura de las 4 torres, pero no tienen ese escenario urbano. Cuando se convoca el concurso, nosotros vemos que hay 2 oportunidades. Una, demostrar que cuando se recalifican unos terrenos públicos, en el fondo lo que la administración saca, lo que los ciudadanos sacamos es algo que no se pone a los pies de los mercaderes, sino que se pone al revés, que saca pecho y dice, oye, que lo público estoy aquí, ¿no? Y que sale con tanta potencia o más que lo privado, que la especulación privada, y por otra parte la posibilidad de construir algo que unificara ese espacio desabrido y un poco desolado que son el espacio en torno a las 4 torres, ¿no? Y de ahí viene esa figura, ¿no? Es una figura circular que habla de la construcción de un espacio social en el sentido de que es aquello que a los ciudadanos les pertenece, se representaba como esa especie de moneda de oro, como esa especie de luna o de sol, ¿no? Que unificaba el espacio también urbano. Yo creo que las cosas han cambiado, la situación económica del país no es la misma y ya no tiene sentido eso, y además en el fondo ya el ayuntamiento ahora ha recalificado eso para poderlo vender o arrendar a privados, y sería una operación privada otra vez. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo si alguien dice, oye, es que vamos a construir aquí un hospital, pero ¿por qué no hacerlo con forma circular? Aquí, diría, no, es que eso ya no tiene sentido. Es que fue un momento concreto, una situación concreta de Madrid, en un momento también de cierto optimismo antes de la crisis, y que ya nunca más se repetirá, ¿no? Para terminar, me gustaría preguntarte por algunos asuntos relacionados con la situación actual, con el contexto actual. Bueno, para empezar, ¿de qué manera ha evolucionado el estudio o cómo ha, digamos, asimilado, cómo se ha transformado desde el momento en el que ya no es Masié Tuñón, sino yo creo que desde el punto de vista de los procesos, de los... Aquí hay varias cuestiones. Una, evidentemente, con la desaparición de Luis, desde el primer momento me di cuenta que ya nunca más podría ser Mansilla y Tuñón. Mansilla y Tuñón, la verdad que tenía es que eran 2 personas opuestas, uno del 1 de enero y otro del 1 de julio, es decir, en el zodiaco somos antitéticos, ¿no? Y que en el fondo todo venía a través de ese método conversacional que nos produjo la forma de entender la escritura que tuvimos durante los últimos años, ¿no? Entonces la desaparición de Luis era la desaparición del 50% de Mansilla y Tuñón, y por lo tanto no tenía sentido la continuidad, ¿no? A pesar de que Rafael Moneo escribió el famoso artículo en el cual me decía que tenía que seguir haciendo lo mismo, y dice, no, es que H2O tiene hidrógeno y oxígeno, ¿no? Pero no puedes hacer agua si solamente tienes oxígeno, ¿no? O sea, por mucho que se quiera, ¿no? Por lo tanto, ya desde el primer momento decidí, además en conversaciones también con la familia, que la oficina tenía que cambiar, ¿no? El diseño, Emilio Tuñón, ¿no? Eso nos pilla además en un momento ya álgido de la crisis, en el peor momento de la crisis, y con toda una reflexión personal que yo tenía también con Luis sobre cómo había que afrontar los próximos años en un mundo que había cambiado tanto. Es decir, por mucho que a nosotros nos guste la continuidad y que nos guste, no sé si estuviéramos interesados en esta cuestión del tiempo y de que las cosas se hacen lentamente, hay un momento en el cual se produce una fractura digamos en la sociedad, y que es importante asumirla, ¿no? Por lo tanto, a partir de ese momento empiezo a pensar que hay que hacer una arquitectura, digamos, en la cual seamos capaces de quitar todo aquello que sobre, ¿no? Esa es si a mí alguien me pregunta ahora mismo qué es la arquitectura en la que estoy interesado, es una arquitectura en la cual es prácticamente con los mismos presupuestos ideológicos que la arquitectura que hacíamos Luis y yo, pero sin contemplaciones, en el sentido de que aquello que no es necesario se quita, tanto desde el punto de vista arquitectónico, espacial, constructivo, funcional, pero también desde el punto de vista de relaciones con personas o de estructuras o clientes que a mí no me interesan, ¿no? Realmente
Yo hace poco escribí un artículo que era sobre I would prefer not to, sobre el texto de Melville, ¿no? Realmente aquello que no estoy interesado prefiero no hacerlo. Yo he llegado ya a una edad en la cual me he dado cuenta que yo tengo una arquitectura, he hecho unas obras, me parece interesante el trabajo que hemos hecho con Monsieur Quiñón y no tengo mucho interés nada más que en hacer aquello que me interesa. Entonces yo creo que esas son las dos, la diferencia fundamental entre la arquitectura de antes y la de ahora de nuestra oficina es que pues antes nos permitíamos algunas licencias, algunas cuestiones, y ahora realmente estamos en una arquitectura en la cual aquello que es imprescindible no se pone, entendiendo que el sentido del humor sigue siendo algo fundamental, pero no, porque la gente dice, entonces vais a quitar el sentido del humor. No, el sentido del humor es fundamental y no es prescindible, pero algunas cuestiones formales, algunas cuestiones constructivas desaparecen para hacer una arquitectura un poco más esencial en cierto sentido. Y en un plano un poco más general, vosotros siempre habíais defendido o habíais asumido el modelo del arquitecto que tiene como la mesa de tres patas, ¿no? La docencia, la investigación y la práctica. Sin embargo, en una entrevista hace bastante tiempo en la UIC, tú ya apuntabas que, no sé, principios del 2000 y poco, ¿no? Apuntabas que se estaba produciendo una cierta especialización y que eso a lo mejor no iba a ser posible que tuviera mucha continuidad, etcétera, ¿no? Ahora ya estamos viendo que estamos en ese punto y no sé, que... Sí, vamos a ver, yo ideológicamente, es decir, lo mejor que uno puede hacer en la vida es ser fiel a sus principios, en la medida en que realmente los principios son principios, si son simplemente posturas personales no son tan interesantes, pero si uno realmente cree en las cosas hay que hacerlo. Yo realmente creo que la formación del arquitecto europeo y probablemente más mediterráneo, o sea, por ir acotando, está basado siempre en una actitud que tiene que pasar por esos tres puntos, ¿no? La docencia, la investigación, la crítica y la construcción, la práctica, ¿no? ¿En cuánta medida? Bueno, pues cada cual se hace ya su proporción de su receta, ¿no? Un poco más de esto, un poco menos de esto, ¿no? Yo creo que eso es importante mantenerlo. La cierta especialización viene, nosotros no nos vamos a engañar, España cada vez es más sigue los patrones de comportamiento americanos, ¿no? Anglosajones, cada vez más, por más que nos empeñemos, seguimos siendo latinos, pero vamos siempre un poco a remolque de lo que va pasando en las universidades, por ejemplo, americanas, ¿no? Entonces, realmente en las universidades americanas los docentes son docentes, los investigadores y los críticos son los investigadores y los críticos son otra cosa y los arquitectos que practican son otros, ¿no? Y realmente cuando venimos de un arquitecto español allí a dar clase y decimos que estamos haciendo también investigación y que también construimos, nos miran como si fuéramos seres del otro mundo, de otro mundo, ¿no? Porque en realidad es una rareza, ¿no? Pero, oiga, es que con la docencia ya hay suficiente trabajo como para tratar de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, es decir, son los dos mundos que existen, ¿no? Aquel en el cual la docencia es una cosa, la investigación es, si haces investigación no puedes hacer otra cosa, y aquel en el cual tratas de, como un malabarista chino, tratar de que todos los platos se estén moviendo a la vez, ¿no? Yo me quedo con este sistema, aun cuando entiendo que la administración española está presionando a la universidad para que los docentes sean docentes y nada más, los investigadores sean investigadores y nada más, ¿no? Y en el fondo la sociedad también está llamando a una especialización muy grande de la práctica arquitectónica, y la crítica acaba siendo también una herramienta de que o te dedicas a la crítica con intensidad o realmente digamos no tienes futuro, ¿no? Entonces, bueno, seremos los últimos de Filipinas, porque nosotros nos mantendremos fieles a esta posición que creemos que es la mejor, la que es más equilibrada y que probablemente no te acabe llevando a un éxito total ni a una representación, a una presencia en los medios internacionales, pero que nosotros creemos que quizás no sea tan importante estas cosas de la presencia. Quizás lo más importante no es aparentar que eres un gran arquitecto, que eres un gran crítico, sino realmente pues, dejar 4, 5, 6 obras bien hechas, algún textito que a alguien le pueda ser útil y haber enseñado a unos cuantos alumnos pues aquello que te interesa a ti de la arquitectura y haberse transmitido en una forma de vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto podemos acabar y te agradezco mucho la conversación, que ha sido muy interesante y muy agradable. Venga, pues nada.